Derecho civil 2. Copropiedad, condominio, usufructo, uso y habitación. Objetivo de la clase. Analizar las modalidades del derecho de propiedad en el sistema jurídico mexicano. Comprender la naturaleza jurídica de la copropiedad, condominio, usufructo, uso y habitación. Identificar los derechos y obligaciones de los titulares en cada figura jurídica. Introducción. El derecho de propiedad no siempre es ejercido por una sola persona ni confiere idénticas facultades a todos los titulares de un bien. Existen figuras jurídicas que limitan, distribuyen o comparten las facultades inherentes a la propiedad, permitiendo que varias personas tengan derechos sobre un mismo bien o que una persona disfrute de un bien cuya propiedad pertenece a otra. Estas figuras responden a necesidades económicas, familiares y sociales. En la práctica jurídica son frecuentes los conflictos relacionados con la administración de bienes en copropiedad, condominios, usufructos hereditarios o derechos de habitación, por lo que su estudio resulta indispensable para la formación del abogado civilista. Propiedad compartida. La propiedad puede tener múltiples titulares con facultades distintas sobre un mismo bien. Figuras jurídicas que permiten compartir o limitar derechos sobre un bien inmueble. Relevancia social. Familias, herencias y comunidades. Relevancia económica. Inversiones y negocios conjuntos. Base del estudio de copropiedad, condominio, usufructo, uso y habitación. Copropiedad. Concepto y ejemplo. La copropiedad es la forma de propiedad en que dos o más personas son titulares de un mismo bien, correspondiendo a cada una cuota ideal o alícuota. Ejemplo. 3 hermanos heredan una casa. Cada uno posee el 33.33% del bien sin que exista una división material del inmueble. Todos tienen derecho sobre el total, pero ninguno puede apropiarse exclusivamente de una parte sin el consentimiento de los demás. No hay muros que dividan. La propiedad es compartida en partes iguales. Copropiedad. Características y clases. Características. Existe pluralidad de propietarios. Recae sobre un mismo bien. Cada copropietario posee una cuota ideal. Todos tienen iguales derechos sobre el bien, salvo pacto en contrario. Ningún copropietario puede apropiarse exclusivamente del bien común. Copropiedad. Características y clases. Copropiedad voluntaria. Surge por voluntad de las partes. Ejemplo. 2 personas compran conjuntamente un terreno. Copropiedad forzosa. Es impuesta por la ley. Ejemplo. Muros medianeros. Áreas comunes de un edificio. Copropiedad temporal. Existe por un tiempo determinado. Copropiedad permanente. No tiene plazo de duración. Régimen y administración de la copropiedad. Administración conjunta entre todos los copropietarios. Portapapeles decisiones por mayoría para actos ordinarios. Unanimidad para actos de disposición. Flechas sentido antihorario actos ordinarios. Uso, conservación y disfrute del bien. Cuaderno de notas actos de disposición, venta, hipoteca o modificación sustancial. Facultades de cada copropietario. Uso proporcional del bien común. Disfrute de frutos según su cuota. Venta de su cuota ideal a terceros. Solicitar la división legal del bien. Derechos y obligaciones de los copropietarios. Derechos. Utilizar el bien. Percibir frutos. Participar en decisiones. Ejercer derecho del tanto. Solicitar división. Obligaciones. Contribuir a gastos de conservación. No alterar el destino del bien. Respetar los derechos de los demás copropietarios. Participar en reparaciones necesarias. Derecho del tanto. Cuando un copropietario desea vender su parte, los demás tienen preferencia para adquirirla antes que un tercero. Este derecho busca evitar la entrada de personas extrañas a la copropiedad. Extinción de la copropiedad. División material del bien. Venta y reparto del precio. Adjudicación a uno de los copropietarios. Pérdida o destrucción del bien. Prescripción adquisitiva. Reunión de todas las cuotas en una sola persona. Condominio. Concepto y características. Forma de propiedad donde coexisten áreas exclusivas y bienes comunes. Ejemplo. Un departamento.
propiedad exclusiva, más, pasillos, elevadores y jardines, copropiedad común. Características. Propiedad exclusiva sobre la unidad. Copropiedad sobre áreas comunes. Reglamento interno obligatorio. Administración común. Cuotas de mantenimiento. Órganos y obligaciones del condominio. Generalmente existen. Asamblea de condóminos. Administrador. Comité de vigilancia. Obligaciones del condominio. Pagar cuotas. Respetar reglamentos. No alterar áreas comunes. Permitir reparaciones necesarias. Usufructo. Concepto y ejemplo. Concepto. Derecho real que permite usar y disfrutar bienes ajenos sin alterar su forma. Ejemplo. El padre es usufructuario de un inmueble. La hija es la nuda propietaria. Características clave. Temporal o vitalicio. Recae sobre bien ajeno. Obligación de conservar. Se extingue al cumplir plazo. Usufructo. Constitución, modalidades y bienes. Bienes sobre los que recae. Puede recaer sobre casas, terrenos, vehículos, acciones, derechos, siempre que sean susceptibles de producir utilidad. Constitución del usufructo. Puede originarse por contrato, testamento, ley, prescripción, modalidades. Puede ser vitalicio, temporal, puro, condicional. Derechos y obligaciones. Usufructuario y nudo propietario. Derechos. Conservar la propiedad. Enajenar la nuda propiedad. Recuperar el uso al extinguirse el usufructo. Obligaciones. Respetar el usufructo. Realizar reparaciones extraordinarias. No impedir el disfrute del bien. Extinción del usufructo y uso y habitación. Causas de extinción del usufructo. Muerte del usufructuario, vencimiento del plazo, renuncia, pérdida del bien, consolidación, prescripción por no uso. Uso vs habitación. Uso. Satisface solo necesidades personales y familiares. No puede arrendarse ni explotar frutos comercialmente. Habitación. Derecho a ocupar una casa como vivienda, gratuita, personal e intransferible. No genera renta ni frutos. Ambos son derechos reales limitados, intuitu personae, relevantes en derecho familiar y sucesorio. Conclusión. Las figuras de copropiedad, condominio, usufructo, uso y habitación reflejan la flexibilidad del derecho de propiedad para adaptarse a la realidad social y familiar. Actividad de análisis e interpretación de la legislación aplicable. Objetivo. Relacionar los conceptos estudiados con la legislación vigente mediante la interpretación de los artículos del Código Civil Federal. Lectura del Código Civil Federal. 1. Copropiedad. Leer los artículos del Código Civil Federal correspondientes al capítulo de la copropiedad e identificar. Concepto legal de copropiedad. Derechos y obligaciones de los copropietarios. Derecho del tanto. Formas de extinguir la copropiedad. 2. Condominio. Investigar en el Código Civil del Estado o en la Ley de Propiedad en Condominio de la entidad federativa. Concepto de condominio. Derechos de los condóminos. Obligaciones. Facultades del administrador. Reglamento interno. 3. Usufructo. Leer los artículos del Código Civil Federal referentes al usufructo e identificar. Formas de constitución. Derechos del usufructuario. Obligaciones del usufructuario. Derechos del nudo propietario. Causas de extinción. 4. Uso y habitación. Localizar los artículos correspondientes y responder. ¿Cuál es la diferencia legal entre el derecho de uso y el derecho de habitación? ¿Qué limitaciones establece la ley para cada uno? Elabora una ficha de análisis de un artículo asignado, señalando: número del artículo, contenido principal, relación con la teoría vista en clase, ejemplo práctico, posible conflicto jurídico que podría resolverse con dicho artículo. Suscríbete al canal.